Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por participar en Job Barcelona. Hoy tenemos el placer de presentaros a Marcos Urarte Alonso, presidente del Grupo Faros. Mientras, nos podéis ir diciendo desde qué parte del mundo os estáis conectando. Marcos Urarte es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña e ingeniero de sistemas por la Universidad de Fujitsu Limited en Tokio, Japón. Forma parte de la prestigiosa HAC Leadership and Management de New York y ha publicado en las más prestigiosas publicaciones como la Harvard Business Review y además es conferenciante habitual en los más prestigiosos eventos y congresos y coautor de diversos libros. Esta conferencia tendrá una duración de 30 minutos en total y después dedicaremos 15 minutos para preguntas. Como ya sabéis, durante la conferencia podréis ir haciendo preguntas a través del chat que serán respondidas en los últimos 15 minutos de la sesión. El nombre de la charla es Trayectoria Vital. Tu futuro solo depende de ti. Marcos Urarte quiere compartir su experiencia personal y profesional, hablar de las decisiones que condicionan nuestra vida, de los aprendizajes, de cómo superar las caídas y los errores y de cómo gestionar el éxito. Marcos, te cedemos la palabra y que sepas que tenemos visitantes conectados desde diferentes partes de España y del mundo, como Madrid, Valencia, Las Palmas, Barcelona, México DF y Santiago de Chile. Adelante. Pues muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, pues voy a compartir un poco la presentación que me servirá pues para ir de alguna manera, pues eso, simplemente, tal como se comentaba, lo que me gustaría es compartir algunas de las reflexiones, algunos de mis aprendizajes, de alguna manera que me he encontrado a lo largo de mi vida. Y simplemente lo tenéis que ver, pues eso, como reflexiones, etcétera, ¿no? La verdad es que yo estoy muy acostumbrado a dar conferencias para empresas, hablando de estrategia, hablando de innovación, pero realmente nunca he impartido, pues, de alguna manera, pues esta charla que ahora voy a compartir con vosotros, ¿no? Y mi primer objetivo, pues realmente, que para mí me resulta incluso hasta un poco incómodo, es abrir el alma. Voy a abrir mi alma y yo creo que no hay nada mejor que para abrir el alma que primero me voy a desnudar delante de todos vosotros. Esta es una foto mía, es decir, un desnudo integral y realmente, pues ya como veis realmente que el tiempo realmente a veces es bastante, el paso del tiempo bastante doloroso, ¿no? Vamos a ver, yo vengo de una familia trabajadora. Mi padre trabajaba en la SEAT, yo vivía en las viviendas de la SEAT en Barcelona y pues fui al colegio de la SEAT. Y realmente, pues bueno, es decir, ahí de alguna manera pues tuve que tomar como mi primera decisión, que por supuesto que ha condicionado absolutamente toda mi vida. Esta primera decisión era si yo iba a la escuela de aprendices de formación profesional de la SEAT, cómo hubiera sido lo normal. Lo normal cuando nuestros padres trabajaban en la SEAT era ir a la escuela de aprendices de la SEAT, estar 3 años haciendo formación profesional y una vez que hacías la formación profesional, al año siguiente ya te integrabas como trabajador en SEAT. Realmente, y esto en aquella época pues era un trabajo para toda la vida. Yo ahí tomé de alguna manera ya una primera decisión y decidí ser de los muy pocos de mi clase que no fueron a la escuela de aprendices de SEAT y decidí estudiar lo que en aquella época era el bachillerato superior. Primera decisión que por supuesto condicionó muchísimo mi vida. No digo ni mejor ni peor. Mi destino, lo lógico hubiera sido que yo hubiera estado en esta orla donde estaban, de alguna manera, la escuela de aprendices de SEAT, donde estaban mis compañeros que habían ido conmigo a clase. Pero yo, en cambio, decidí no estar en esta orla. La segunda decisión, importantísima en mi vida, a los 15 años, fijaros, a los 15 años, mi padre, tal como os comentaba, trabajaba en SEAT, y un día viene y me dice que un ingeniero de SEAT, que su novia trabaja en una escuela de informática, cuando la informática era algo totalmente desconocido, y están buscando una figura que ya no existe, lo que podría ser casi un recadero, un chico de los recados, y están buscando pues un botones, que a cambio de lo que además de que te van a pagar como botones, además
están dispuestos de alguna manera pues a que pueda hacer yo cursos de informática de forma totalmente gratuita. Repito, cuando la informática era algo totalmente desconocido. Y yo decido, yo le digo a mi padre que estoy dispuesto pues, a empezar a trabajar de botones y a seguir estudiando. Mi padre me deja clarísimo que él lo que no quiere es que deje de estudiar y yo lo que le digo, hombre, déjame intentar compaginar las dos cosas y si yo veo que realmente es imposible pues, seguir estudiando, pues dejaré de trabajar. Y empiezo a trabajar a los 15 años y a la vez por las noches estudiando. Llega un momento que tengo que tomar otra decisión crucial en mi vida. Y esta decisión crucial en mi vida es qué carrera voy a estudiar. Yo no tenía ningún tipo de vocación, y entonces ahí realmente pues tuve que tomar, es decir, ahí empleé de alguna manera pues un poco mi parte más racional, y dije, vamos a ver, una cosa es lo que me gusta, y la otra es muy distinta con lo que yo me voy a ganar la vida. Y pensé, oye, ¿cuál puede ser una carrera que me dé una base muy sólida y que después me permita encaminar mi vida profesional por un sentido o por otro? Acordaros que yo ya estaba trabajando en informática y decidí estudiar ingeniería industrial. Y aquí tenéis el primer carnet, mi primer carnet como estudiante en la Escuela de Ingenieros, lo que es la Universidad Politécnica, en aquel momento de Barcelona, ahora de Cataluña. Realmente yo decidí estudiar ingeniería industrial porque, repito, tuve la sensación de que me iba a dar una base muy sólida para después poder encaminar mi vida profesional en un sentido u otro. Yo pensé que realmente no sabría tantas matemáticas como uno que hace exactas, pero sabría matemáticas. No sabría tanta física como alguien que estudia física, pero sabría física. Y repito que de alguna manera pues tomé esta decisión que también, por supuesto, condicionó muchísimo mi vida. Cuando empiezo a estudiar ingeniería, tengo que tomar de alguna manera otra decisión importantísima. Y es, si dejo mi trabajo y me dedico a estudiar ingeniería, algunos ya sabéis que de alguna manera pues la carrera de ingeniería precisamente no es de las más fáciles, o de alguna manera intento seguir compatibilizando las dos cosas. Entonces, de alguna manera, el trabajar, estudiar ingeniería y además seguir estudiando informática. Y decido seguir intentándolo. Y en primero y segundo de ingeniería, lo que sí que pido es reducción de jornada, con lo que iba a trabajar de 8 a 2 y después de 4 a 10 de la noche iba pues, a la universidad a estudiar ingeniería. Yo siempre explico que durante primero y segundo de ingeniería solo podía salir con mis amigos el domingo por la tarde. Porque como entre semana yo no podía estudiar, tenía que dedicar el fin de semana a estudiar. Pero bueno, cosas que realmente, pues, por supuesto, no me arrepiento. También, de forma muy temprana, siendo muy joven, me caso y soy padre. Aquí tenéis, pues de alguna manera, veis que también el tiempo sigue siendo cruel. Aquí tenéis pues, la foto del día que me casé, Aquí tenéis una foto pues, de mi hija Silvia, que por supuesto ahora no es así y ha crecido bastante. Luego, imaginaros que yo me casé con 20 años, pues padre de familia, ya casi a punto de acabar ingeniería y trabajando. Pero bueno, como yo me casé, pues posiblemente demasiado joven, aunque la verdad es que yo me casé totalmente pues, enamorado de la persona que me casé, al cabo de poco tiempo, al cabo de unos 5 o 6 años, nos divorciamos, por supuesto bastante de mutuo acuerdo, con muy buen rollo. Y ahí estuve durante 1 año y medio, 2 años, realmente un poco, tal como veis en la diapositiva, como una especie de vida loca. Lo que yo no había hecho con 20 años, con 21 años, es decir, lo que yo no había disfrutado de la vida, lo disfruté. Yo a veces explico que posiblemente fue la época más feliz de mi vida, pero también afortunadamente duró poco, porque si hubiera durado demasiado más, posiblemente me habría muerto. Pero bueno, sí que tuve una época que me atrevería a decir un poco de vida loca. Otra decisión importantísima en mi empresa
Yo fui evolucionando pues, en mi carrera informática, primero como botones, después como programador junior, programador, analista programador, etcétera, hasta que acabé siendo director de organización y sistemas de información de una organización muy grande, Con lo que yo tenía pues, un trabajo bien pagado, relativamente como pocas responsabilidades. Y ahí tomó una decisión que tampoco nadie, absolutamente nadie entendió. Y era dejar mi trabajo, un trabajo estable, un trabajo bien pagado, y decido crear mi propia empresa. Y creo la empresa que veis en logo abajo, Strategic Consultors, una empresa de consultoría de servicios informáticos. Luego ahí tomo otra decisión trascendental en mi vida, y era dejar una cierta seguridad, una cierta comodidad y emprender pues este nuevo proyecto, cuando incluso tampoco no utilizábamos ni la palabra emprendedor, ni emprendimiento, ni etcétera. La verdad es que también coincidió con un momento muy duro en mi vida. Yo tenía un hermano, que aquí tenéis la foto, es el que está a mano derecha. Como veréis, a pesar de tener un hermano menor que yo, 3 años y medio menor que yo, me sacaba palmo y medio de altura, y realmente pues mi hermano murió. Mi hermano murió de SIDA, fue de los primeros muertos de SIDA. Mi hermano había sido drogadicto de heroína cuando el SIDA no existía o no se conocía, y era realmente cuando los heroinómanos pues, se cambiaban de jeringuillas, etc. Y realmente pues, fue un trauma importantísimo en mi vida, pero sobre todo para mí fue muy duro, pero sobre todo fue durísimo para mis padres. Desde aquel momento, yo viendo cómo mis padres se comportaron con mi hermano, realmente sentí una gran admiración por mis padres. Pero este fue un momento muy duro en mi vida. Ya os he comentado que yo creo esta empresa, Strategic Consultors, y la verdad que es una empresa que siempre va bien. Es una empresa tremendamente exitosa. Pero durante 2 o 3 meses, y lo digo literalmente, yo habría regalado mi empresa. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto mejor iba la empresa, más problemas teníamos de financiamiento, de tesorería. Sabéis perfectamente de que realmente pues muchas veces lo que nos pasaba es que los clientes te pagaban a 60, a 90 días, y en cambio pues tú en tu empresa los salarios, las nóminas las tienes que pagar cada mes, los impuestos, etc. Con lo que cuanto mejor íbamos, cuanto más facturábamos, más problemas teníamos. Me acordaré toda mi vida, hubo un mes en que para poder pagar las nóminas, imaginaros que a mí los clientes me podían deber 100, yo igual tenía que pagar 20, los 20 no los tenía y además no tenía acceso a los 100. Y me acuerdo que un mes para poder pagar las nóminas, pues tuve que mover dinero de una tarjeta de crédito a otra, etc. Y yo pensaba, Marcos, esto solo vas a poder hacer un mes. Este juego de trilero solo vas a poder hacer un mes. Y al final yo pensaba, Marcos, no solo vas a perder tu trabajo, que era lo que menos me preocupaba, sino que vas a perder absolutamente todo el trabajo de tu vida. En el sentido de que sabéis que cuando alguien empieza una empresa, por desgracia, todo lo tienes que estar avalando personalmente. Con lo que todo, de alguna manera, la empresa yo lo tenía avalado personalmente. Afortunadamente, eso de que pues, un cliente te paga, etcétera, etcétera, y realmente pues, la situación se solucionó. Con esto lo que os quiero decir, que ser emprendedor realmente es un proyecto maravilloso en la vida, pero uno tiene que estar dispuesto a 2 cosas. Uno tiene que ser conscientes de la capacidad de asumir riesgos, y del otro que tiene que ser conscientes es de la resiliencia, la capacidad de tropezar, caer y volverte a levantar. Creo que realmente ser emprendedor, de alguna manera, es un proyecto precioso en la vida, pero uno también tiene que ser consciente si está dispuesto a veces a pagar, pues de alguna manera, el precio para este emprendimiento. Y realmente pues, la empresa va bien. Hay un momento, fijaros que yo la empresa la creé en enero de 1998 y en diciembre del 99, en menos de 2 años, viene una multinacional francesa y me compra la empresa. Yo siempre explico, porque además es totalmente cierto, que a la segunda reunión que tuve con ellos,
yo pensaba, a ver, ahora cuando me pregunten cuánto quiero por la empresa, ¿cuánto digo? Yo no tengo ni idea. Y explico que hice un cálculo y pensé, a ver, Marcos, ¿cuántos años de vida te quedan? Tantos. ¿Cuánto dinero necesitas tú para vivir el resto de tu vida? Pues tanto. Y esa cifra era la que yo llevaba en mente. Esa cifra que yo llevaba en mente. Voy a la reunión con los compradores, que habían 3 personas por parte de los compradores, 2 abogados, etcétera. Yo estaba solo y cuando me preguntan, hay un momento que me dicen, bueno, Marcos, ¿y tú en cuánto valoras la empresa? Y yo sin tener absolutamente ni idea, pero muy digno, les digo, mira, yo no sé cuánto vale mi empresa, yo no tenía vocación de vender mi empresa, vosotros estáis acostumbrados a comprar empresa, pero depende de la cifra que digáis, me voy a sentir insultado, me voy a levantar y no habrá otra reunión. Yo muy digno, repito que muy digno, sin tener ni idea. Ellos me contestan, no, claro, lo entendemos perfectamente, y hemos pensado, dependiendo de la due diligence, dependiendo de la valoración que hagamos, hemos pensado que la cifra estará entre este mínimo y este máximo. Cuando me dijeron ese abanico, el mínimo que me dijeron era 3 veces la cifra que yo llevaba en mente. En ese momento me entraron ganas de levantarme, de abrazarlos y decirles, oye, ni due diligence ni nada, me quedo con el mínimo. Pero yo, de nuevo, muy digno, les dije, oye, pues me parece que son cifras razonables. Y realmente, pues bueno, es un momento en que yo, de alguna manera, soy como un triunfador en la vida, Me dan muchísimo más dinero del que yo en la vida había podido soñar. Pero, de alguna manera, ¿qué me ocurre? Lo que me ocurre es que me endioso absolutamente. Creo que soy infalible, creo que soy un triunfador. Realmente empiezo de alguna manera, pues es decir, me invitan a multitud de eventos, todo el mundo quiere hablar conmigo, etcétera. Y realmente, pues eso, lo que os decía, me siento como absolutamente infalible. Empiezo no a escuchar a la gente, no escucho a la gente y posiblemente empiezo a tener una actitud bastante arrogante y prepotente. Y esto en la vida al final siempre se acaba pagando. Esta arrogancia, este endiosamiento, esta de alguna manera pues prepotencia se acaba pagando. Y realmente, pues bueno, empiezo a tener pues un problema importante, y para mí es un aprendizaje enorme. Y pues paso lo que podríamos decir de alguna manera que paso pues bueno una época bastante complicada, etcétera. Pero de nuevo decido reinventarme. Y digo, bueno, yo ahora, vamos a ver, yo perfectamente me podría haber retirado con el dinero que me dieron por la compra de la empresa, perfectamente me podía haber retirado, pero a mí tampoco me gusta jugar a golf, etcétera, y digo, ¿sabes qué? Voy a crear algo, un juguete que me entretenga, algo para estar activo, pero que me dé muy pocos problemas. Y digo, pues mira, voy a crear una consultoría estratégica y creo Faros, sin tener ni idea de lo que es la estrategia. Pero en esta vida siempre he creído que lo importante es rodearte de personas que sepan, cosa que hice. Muy bien, creo Faros. Y entonces yo digo, vamos a ver, si yo quiero crear una consultoría estratégica, este es un sector en el que yo no tengo ningún tipo de credenciales. Yo no tengo ningún tipo de credenciales. Entonces pienso, me tendré que de alguna manera rodear de credenciales. ¿Y qué es lo que hago? Pues lo que hago es a 2 amigos míos decirles a ver si quieren estar dispuestos a formar del proyecto Faros. Simplemente, de alguna manera, para darme credenciales. Y uno de los socios creadores y fundadores de Faros es Eduardo Punset, con el que éramos muchos amigos. Incluso, aunque muchos sois muy jóvenes y no lo habréis visto, pues yo era el director, él me pidió ser el director del programa Redes de Televisión. Y a otra persona, a otro amigo que yo le pido también ser socio de Faros, es a Luis Huete, un profesor muy conocido, muy prestigioso del IESE, de la Harvard Business School, etcétera. El tener como socios a Eduardo Punset y a Luis Huete me permitía a mí, de alguna manera, cuando iba a una empresa, que repito que yo no tenía ningunas credenciales en el mundo de la consultoría estratégica,
cuando me preguntaban, un poco pues faros, etcétera, y yo decía los socios que tenían faros, eso daba como mucha credibilidad al proyecto. Incluso algunos directivos muy importantes, y yo sabía que nunca habían podido oír hablar de nuestra empresa, cuando les hablaba de faros y de los socios de faros, me decían, no, si yo ya lo conozco. Y realmente, pues bueno, emprendo este nuevo proyecto, que es el de consultoría estratégica. Entonces ya, una primera idea también para compartir, que yo en esta vida siempre he creído que lo más importante es que nos apalanquemos en nuestros puntos fuertes. Es decir, es imprescindible que sepamos absolutamente cuáles son nuestros puntos fuertes y, por supuesto, los puntos débiles. Pero sobre todo nos tenemos que apalancar en nuestros puntos fuertes. Yo siempre digo que en la vida puedes intentar engañar a cualquiera, a tu pareja, a tu jefe, a tu amigo, pero nunca te engañes a ti mismo. Luego, por eso tenemos que ser tremendamente conscientes de cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Pero también lo que me gustaría compartir con vosotros es que nuestro éxito en la vida va a estar en los puntos fuertes. Es lo que vamos a tener que seguir potenciando, etcétera. Y yo, si alguna vez alguien me preguntara, que me lo han preguntado, posiblemente cuál sería mi principal inteligencia, en qué creo que yo soy bueno, yo siempre digo que creo que soy especialmente bueno en todo lo que tiene que ver con la inteligencia relacional, la inteligencia social, etcétera. Yo creo que soy muy bueno gestionando relaciones. En el 2006 es un año horrible, de esos años a veces totalmente para olvidar. En abril del 2006, a mi hija Silvia, le diagnostican un cáncer, un linfoma de Hodgkin, que fue algo terrible. Empieza con la quimioterapia, etcétera, y ella acaba la quimioterapia, acaba el tratamiento, que afortunadamente todo fue bien, acaba en octubre del 2006, ella acaba el tratamiento de quimioterapia. Y en diciembre del 2006, el mismo año, a mí me diagnostican una leucemia. Esa leucemia, de alguna manera, pues me obliga a estar 6 meses con quimioterapia y después durante 2 años con un tratamiento muy fuerte, una pseudoquimioterapia. Afortunadamente, tanto ella como yo lo superamos. Pero fue un año tremendo. No solo el 2006, sino que el 2007, de alguna manera, etcétera. Pero realmente, si algo yo creo que me caracteriza es mi curiosidad infinita. Yo soy una persona tremendamente curiosa. Y esta curiosidad pues, me ha llevado, de alguna manera, pues, a colaborar con el Instituto de Estudios Estratégicos de España, a formar parte del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa, a ser profesor invitado en el MIT, en la Universidad Nacional de Singapur, en la Universidad de Oxford, etc. Yo tengo una capacidad infinita de complicarme la vida. Al final todo me hace ilusión, y eso a veces me lleva a complicarme más la vida de lo que me debería complicar. Y pues por eso aquí tenéis con la antigua ministra, podía poner otra, con la antigua ministra de Defensa, pues una reunión del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa. Esto me ha llevado pues, a publicar artículos en las principales revistas de estrategia, de management del mundo. Doy conferencias también absolutamente por todo el mundo, soy coautor de diferentes libros, etc. Es decir, que como veis, tengo una capacidad de complicarme la vida casi infinita. ¿Cuáles son algunos de mis hobbies? Pues bueno, mi devoción, mi nieto. Aquí tenéis a mi nieto, Unai. Yo sé, cuando yo escuchaba hablar a abuelos, a veces pensaba que de alguna manera un poco se pasaban, pero realmente por ser abuelo es una experiencia absolutamente sublime. Luego sería, mi primer hobby es intentar dedicarle el máximo de tiempo a Unai, a mi nieto. También otro de mis hobbies es jugar a tenis. Intento jugar a tenis todos los fines de semana. Aquí tenéis otro de mis devociones, que es Menorca Fornells, de alguna manera donde estoy absolutamente enamorado. También me gusta mucho, no monto en moto, no tengo carnet de moto, no he montado nunca en moto, pero me gusta seguir MotoGP, Aquí, bueno, por supuesto que a mano izquierda es mi nieto y a mano derecha, yo creo que no necesita explicación, es el Megatrack Marc Márquez. Me gusta mucho leer, y además leer libros de toda temática, y me encanta viajar. Viajo muchísimo por trabajo, pero también por placer.
Y mis últimos viajes pues, han sido a los parques del oeste de Estados Unidos. Aquí tenéis algo maravilloso que es el Salar de Uyuni en Bolivia, México. Esto es las tribus del sur de Etiopía, la isla de Pascua, etc. Me encanta viajar. ¿Cuáles serían algunas ideas que a mí de alguna manera yo creo que un poco marcan mi vida? La primera frase sería que cada día sale el sol aunque tú no lo veas. Es decir, realmente cada día sale el sol aunque tú no lo veas. Luego, realmente yo creo que al final tenemos que decidir en la vida si nos retroalimentamos en un círculo de pesimismo y negatividad o nos retroalimentamos en un círculo de optimismo y positividad. Si yo me retroalimento con pesimismo y negatividad, el fracaso lo tengo asegurado. Si yo me retroalimento con optimismo y positividad, el éxito no lo tengo garantizado, pero tengo mucha más posibilidad de tener éxito. Otra de mis frases es que el mundo está lleno de oportunidades, pero sobre todo las que tú creas. Eso de que el tren solo pasa una vez por tu puerta es absolutamente mentira. Van pasando continuamente trenes por tu puerta. Lo único importante es que estemos dispuestos a verlo. Otra de las reflexiones es que en la película de la vida, si tú decides ser un actor secundario, nunca te van a dar un papel de protagonista. Luego tú tienes que ser absolutamente el guionista y el director de tu vida, porque si no, solo te van a dar papeles de secundario. Otra de mis frases es que lo importante no es tener suerte, sino lo que haces con ella. Yo realmente, pues bueno, no creo en la suerte, sí que creo un poco la mala suerte muchas veces vinculada a temas de salud, pero sí que es cierto que la suerte también te la tienes que construir tú. Y algo muy importante, yo creo que nunca confundas lo que pone en tu tarjeta con lo que tú eres. Es decir, al final, lo que pone en tu tarjeta siempre es temporal, en cambio lo que tú eres es lo que te va de alguna manera a permitir ser algo en tu vida. Luego nunca os dejéis de alguna manera que el cargo que podéis ocupar de manera temporal lo confundáis con lo que vosotros sois. Otra frase yo creo importante es que es imposible, simplemente es una opinión. ¿Existen los límites? Sí, existen, pero nunca son la primera visualización que tenemos de ellos. Los límites siempre se pueden empujar algo con la voluntad. Y realmente, cuando uno quiere tener un amigo leal para toda la vida, lo mejor es tener un perro. Es decir, aquí tenéis de alguna manera a otra de mis devociones, a Gorka, es decir, que realmente también, realmente pues es un amigo leal. Ya pues finalizando, ¿cuáles son algunos de los objetivos que yo tengo en mi vida? Pues el primer objetivo, porque podría parecer un poco trascendente, es dejar un mundo mejor al que me encontré, cosa que yo creo que no voy a conseguir, a mi nieto Unai, y que se sienta orgulloso de mí. Y otro de mis objetivos es que en el balance de mi vida haya un 80-20. El 80% sea positivo y el 20% pueda ser negativo. No se puede en esta vida intentar contentar a todo el mundo. En la vida, cuando haces cosas, a veces sin ser conscientes, puedes perjudicar a alguien. Pero se trata de que muchas más personas hablen bien de ti que personas hablen mal de ti. Que muchas más personas les hayas podido ayudar. ¿Cómo creo ser y me puedo engañar? Pues creo que soy una persona curiosa, muy curiosa. Me considero un optimista patológico. Algo de lo que no estoy orgulloso, pero soy una persona individualista y no estoy orgulloso. Creo que tengo de alguna manera, es decir, que sí que tengo ciertas características de un líder. Soy una persona tremendamente resiliente porque lo he demostrado en la vida. Algo curioso es que soy una persona tremendamente introvertida, pero veo que soy extrovertido. La gente cree que soy extrovertido, pero soy introvertido. Tengo una gran capacidad de asumir riesgos. Creo que soy una persona leal, generoso y, por supuesto, que soy una persona de retos. Repito, es decir, que hay cosas de las que no estoy orgulloso. Ya casi de alguna manera, pues aquí, por desgracia, el 29 de diciembre falleció mi padre, este 29 de diciembre, una persona con un corazón enorme, una persona de una generosidad infinita y realmente pues una buena persona. Y todo esto me ha llevado a estar aquí con vosotros hoy. Todo esto me ha llevado a estar aquí con vosotros y bueno, pues simplemente me pongo a vuestra disposición
ahora para cualquier tipo de pregunta o reflexión. Pues muchísimas gracias, Marcos. Súper interesante tu vida y seguro que podemos aprender muchas cosas de ella. Desde Córdoba nos preguntan cómo deberíamos afrontar el miedo a lo desconocido al salir de nuestra zona de confort. Vamos a ver. Primero, a mí no me gusta emplear la frase salir de la zona de confort. Es decir, yo creo que la frase correcta es ampliar la zona de confort. El objetivo no es estar fuera de tu zona de confort, sino que nuestra zona de confort cada vez la hagamos mucho más grande. Esto significa que realmente si mi objetivo es ampliar la zona de confort, yo voy a entender perfectamente que cuando doy el primer paso voy a estar incómodo. Pero no se trata de estar permanentemente incómodo, ¿no? Salir de la zona de confort, ampliar la zona de confort es nuestro aprendizaje en la vida. Al final, nuestra capacidad de asumir riesgos, yo creo que nos va a llevar al éxito. Además, un error solo lo podemos considerar un fracaso si no hemos aprendido nada. Un error solo es un fracaso si no hemos aprendido nada. Súper interesante. Te doy las gracias también por tu puntualidad, teniendo en cuenta lo variada que ha sido tu vida y las tantas cosas que has conseguido. El éxito profesional, desde Madrid preguntan, ¿debe ir ligado al éxito personal para sentirnos realizados en el mundo laboral? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio y yo creo que sin uno de ellos es muy difícil conseguir el otro. Es decir, yo creo que tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Me parece que si nuestra vida personal es una porquería, difícilmente vamos a ser felices en la vida profesional y viceversa. Al final, yo siempre digo que por eso lo que he dicho de apalancarnos en nuestras fortalezas, porque generalmente en lo que nos gusta somos buenos. Entonces, yo creo que es difícil sin uno tener el otro. Muy bien. ¿Y hasta qué punto nuestro entorno más cercano puede influir en las decisiones que tomamos en nuestro día a día? Desde Barcelona. Por supuesto que de alguna manera que puede influir, pero eso depende de cada uno de nosotros. Es decir, y vuelvo y me cuesta mucho hablar de mí. Mi entorno me hubiera llamado hoy a ser un prejubilado de SEAT. Es decir, ese era mi entorno. Es decir, yo tomé unas decisiones. En aquel momento que fue un momento cuando empezaron a aparecer las drogas, etcétera, etcétera, una gran parte del entorno llevaba a consumir drogas. Yo no he fumado en mi vida, nunca he fumado y, por supuesto, nunca he tomado ningún tipo de droga. Luego, al final, yo creo que hay que tener, de alguna manera, un poco la personalidad suficiente para decidir lo que tú haces con tu vida. El entorno condiciona, pero hasta un cierto punto. Tú condicionas mucho más tu vida que tu entorno. Y este carácter que tienes tú, así emprendedor, con estas ganas de hacer cosas, la resiliencia, ¿esto eres tú de así desde pequeño o lo has ido con la vida aprendiendo? No. Estos son, así como personas altas o personas bajas, delgadas, gordas, etcétera, hay unas características personales. Yo soy un optimista patológico toda mi vida, es decir, yo siempre creo que las cosas me van a ir bien y como habéis visto no siempre me han ido bien, he tenido problemas, pero yo nunca me cuestiono el pasado. Intento aprender, pero nunca me lo cuestiono. Yo nunca me cuestiono una decisión que yo he tomado, porque sé cómo me ha ido mi decisión, pero no sé cómo me habría ido otra decisión. Entonces, intento aprender, pero ni me flagelo, ni me cuestiono cosas que no puedo cambiar. Pero yo soy una persona tremendamente curiosa desde siempre, y soy un optimista patológico desde siempre. Muy bien. Pues también nos preguntan desde Agustín, desde Arluchet, si tuvieras 25 años en esta época, 2020, en la época que estamos pasando del COVID, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Bueno, no lo sé, pero bueno, es decir, vamos a ver, yo creo que los consejos, vamos a ver, yo creo que la situación actual es mucho más complicada de cuando yo tenía, por desgracia, 25 años, mucho más complicada. Hoy realmente estamos rodeados en general de abundancia
de abundancia, un poco de todo, de todo. Cuando yo era joven, realmente, pues bueno, la economía, yo nunca en mi vida he pasado hambre, pero tampoco sobraba dinero. Yo me acuerdo que, no en mi caso, lo normal era pues que los calcetines cuando se rompían se zurcían, los zapatos te echaban dobles suelas, pero repito, no solo, las camisas se cambiaban los cuellos, te ponían coderas, etcétera. La comida, lo que sobraba de un plato, pues tu madre acababa haciendo caldo y después hacía croquetas, etcétera. Es decir, cuando ahora hablamos de economía circular, la economía circular era la de mis padres. Eso sí que era economía circular. Es decir, entonces, yo siempre, de alguna manera, lo que creo es que es muy importante que te apalanques en tus puntos fuertes. Yo siempre digo que estudies lo que estudies, tienes que ser del 10% de los mejores. Si tú eres del 10% de los mejores, nunca tendrás problema. Si no eres del 10% de los mejores, cuidado con lo que estudias. Porque voy a poner un ejemplo que no tengo nada en contra. Pero si, por ejemplo, el mercado laboral en España pues, es decir, es capaz de absorber, me lo invento, 300 abogados al año bien pagados, 300 abogados al año bien pagados, y estudian cada año 10.000 personas estudian Derecho, pues la mayoría tendrán que resignarse, de alguna manera, a ser profesionales, la palabra no sería correcta, mediocres. Es decir, mediocres, que la palabra mediocre viene de media, la palabra mediocre viene de media, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, intenta ser de los mejores. Sí, gracias. Guillermo, quisiera saber qué recomendarías para encontrar los puntos fuertes o identificar los puntos fuertes de cada uno. Bueno, primero puedes preguntar a gente, a tus amigos, oye, ¿en qué creéis que yo debería mejorar? ¿En qué creéis que de alguna manera, pues eso, yo puedo ser bueno? Y yo creo que realmente, es decir, vamos a ver, yo creo que uno, si realmente hace un cierto análisis, yo creo que es capaz de conocerse. Luego yo intentaría hacer una reflexión. Después hay diferentes tests. Alguien puede hacer diferentes tests que hay de alguna manera que te encuentran cuál es tu perfil, etcétera. Es decir, por supuesto. Pero preguntar a gente de confianza, estar dispuestos a escuchar cosas que igual no te gusta escuchar. Porque yo siempre digo que la persona que conoce sus puntos fuertes y los potencia es capaz de esconder sus puntos débiles. Es decir, la persona que los conoce y los potencia será capaz de esconder, de minimizar sus puntos débiles. Claro, y tal vez saber pedir ayuda en ese momento, ¿no? ¿Con quién contar para esos puntos débiles? Sí, sí, pero, es decir, por supuesto, pero vuelvo a remarcar que yo creo, es decir, hay que mejorar los puntos débiles, sí. Tú en la vida no puedes tener ningún cero. Porque cualquier cosa que multipliques por cero, el resultado final es cero. Pero yo creo, y son por supuesto opiniones muy personales, que es mucho más importante potenciar tus puntos fuertes que minimizar tus puntos débiles. No digo que no haya que hacer las dos cosas, pero sobre todo potencias tus puntos fuertes. Porque quien te contrate siempre te va a contratar por tus puntos fuertes. Es verdad, muchas gracias. Mateo Rubinstein pregunta, ¿crees que cuando empezaste en tus empresas fueron claves los socios o dependías de otras cosas? Vamos a ver, vamos a ver, la primera empresa que yo creé, la creé solo. La creé solo, no tuve socios. Después di una participación a algunos de los directivos de la empresa, pero la creé yo, solo. La segunda empresa que creé, Faros, realmente los socios que tuve, Eduardo Punset y Luis Huete, simplemente eran socios. Yo tenía el 95% del capital, es decir, con lo que la empresa era mía, y simplemente les pedí que me hicieran el favor de ser socios para dar credibilidad al proyecto. Pero un fallo enorme mío, pero que soy así, es que soy tremendamente individualista. Es decir, cuando tomo decisiones nunca las consulto con nadie. Nunca, es decir, nunca. Y esto, repito, no es que esté orgulloso, es decir, pero bueno, al final también es importante uno aceptarse la vida. Entonces, el ser tan individualista me ha llevado, de alguna manera me ha producido a veces errores significativos, pero también es cierto
que sin esta característica mía no sería yo. Yo al final alguna vez me han preguntado en alguna entrevista qué te gustaría que pusiera en tu epitafio y siempre he dicho, fue lo que quiso ser, fue lo que quiso ser, para lo bueno o para lo malo. Claro, muchas gracias. Y hoy en día, si tú tuvieras que seleccionar a una persona para colaborar contigo, un joven que acaba de licenciarse, ¿qué competencia dirías que es la más valiosa? Yo, es decir, soy una persona es decir, es curioso porque aparentemente yo soy ingeniero industrial, ingeniero de sistemas y podría dar la sensación de que soy una persona muy racional, pero soy una persona de alguna manera muy intuitiva. Yo me muevo muchísimo por mis intuiciones y por mis emociones. Yo te diría que yo valoro muchísimo, y no quiero caer en el ridículo, el brillo de los ojos. Es decir, el brillo de los ojos. Es decir, cuando yo he contratado a personas que no he sabido para qué las contrataba, pero sabía que con esas personas valía la pena recorrer un camino en la vida. Al final, yo en mi empresa decía una frase a las personas que entrevistaban: nunca contrates a nadie que no te gustaría tener sentado en la mesa del lado tuyo. Es decir, los conocimientos, las competencias se aprenden. A mí no me preocupa que alguien no sepa algo si tiene la capacidad de aprenderlo y la voluntad de aprenderlo. En cambio, hay un momento que a las personas yo creo que no se les cambia. Sí, súper interesante. Bueno, pues hasta aquí ya son las preguntas. Yo simplemente quería decir si quieres añadir alguna cosa más a esta charla tan interesante. Bueno, no, simplemente, primero que yo me pongo a disposición de alguien que quiera pues, comentar, consultar algo, y deciros que en la vida yo creo que es muy importante ser auténtico. Ser auténtico. Es decir, y al final, un poco lo que he dicho. Y creo que es muy importante, no ahora, pero para cuando vayan evolucionando por su carrera profesional, no confundir lo que pone en tu tarjeta con lo que tú eres. Es decir, muchas personas creen que porque en su tarjeta puede poner, voy a decir, una empresa muy famosa, director de Google, director de tal, a no ser que tu apellido sea Google, tú eres un empleado más. Luego, siempre trata a la gente con respeto, con humildad. Y piensa que todo el mundo, en general, lo que intenta es ganarse la vida lo mejor posible. Luego, sobre todo, huir de la arrogancia, de la soberbia, de la prepotencia. Y bueno, por último, yo siempre he oído esto, ¿qué es mejor, cola de león o cabeza de ratón? ¿Tú qué dirías? No lo sé. Es decir, no lo sé. Yo cabeza de león. Porque una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Muy bueno, me encanta. Sí, sí, sí. Pues no sé si quieres una última cosa que añadir. Muchas gracias, No, Marcos. Muchas gracias. Ha sido súper, súper interesante. Muy bien. Pues nada, hasta pronto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Adiós.